Amigos y amigas, y continuamos con las noticias y en estos momentos nos trasladamos hasta la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos INRED, donde la abogada Rosa Bolaños habla sobre el decreto 730 que declara al terrorismo como una amenaza al Estado y con el cual entran en vigencia algunas disposiciones en materia de seguridad. Frente a esta decisión, INRED ha expresado su preocupación por las medidas tomadas y ha señalado: la crisis de seguridad que vive el Ecuador es fruto del abandono histórico y sistemático del Estado a nuestra sociedad y nos afecta a todos. Una estrategia de militarización no soluciona el problema y solo tiene en cuenta una arista del asunto. El Estado debe, como responsable de la ejecución de políticas públicas, tomar decisiones estructurales que reduzcan la desigualdad, que son puerta de entrada de amplios sectores a las estructuras criminales. También señalan que este decreto pretende ser una medida para solucionar el problema de inseguridad. Sin embargo, al abordar la seguridad ciudadana de forma unidireccional y deliberada, da pie a escenarios que pueden fomentar acciones arbitrarias y atentatorias a los derechos humanos en contra de la población, especialmente en casos de conflictos sociales. Vamos a escuchar este reporte con nuestra compañera Camila Villasís. Corape informa. Y el país se integra. Muchísimas gracias, Evi. Precisamente como tú lo indicaste, nos encontramos en INRED junto a la abogada Rosa Bolaños, con quien vamos a dialogar sobre este decreto 730, firmado el 3 de mayo por el presidente Guillermo Lasso, como respuesta a lo resuelto por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, en donde se ordena al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas iniciar acciones para reprimir la delincuencia organizada, que la calificó como una amenaza terrorista. Vamos de inmediato a conversar con Rosa Bolaños de INRED para que nos comente un poco más sobre la perspectiva de derechos humanos en cuanto a este decreto. Bienvenida, Rosa, a Corape, Medios Comunitarios. Cuéntanos un poco sobre este decreto firmado por el presidente de la República. ¿Cómo afecta esto a los derechos humanos? Listo. Un poco la naturaleza del decreto, veamos cuál es su origen primero antes de empezar. Y el origen de este decreto viene a ser cuál: esta ley reformatoria de varios cuerpos normativos de la seguridad. Y justo este génesis da lugar a que se active, digamos, esta facultad central del Estado o central del Ejecutivo de que pueda normar vía decretos, y decretos muy, digamos, puntuales. Entonces vemos que este supuesto decreto, que es muy puntual, es en materia de seguridad. Entonces, ahora viene la consecuencia. El hecho de que sea definiendo supuestamente que es crimen organizado, o a su vez convergiendo dos mismos conceptos que son crimen organizado y terrorismo, entonces en ese sentido vemos cómo la norma penal, más que todo cómo la política de seguridad no tiene asidero en lo que en realidad pasa en la realidad criminológica. Entonces, al no tener, digamos, esta armonía o esta convergencia, una política de seguridad con una realidad criminológica, vemos justamente este fenómeno, lo que se conoce como un populismo penal. Es decir, que la sociedad reclama soluciones, todo el público reclama soluciones por todo lo que estamos viviendo, y que hace las fuerzas de decisión o de toma de poder. Emitamos normas, y emitamos normas que incluso sean, digamos, como esta carta blanca para la fuerza pública, para fuerzas, digamos, que son detentadoras de una decisión. Entonces, en ese sentido vemos que esta esfera de lo que se supone que es lo intocable en los derechos humanos no va a ser así. ¿Por qué? Porque el discurso va a ser: estamos viviendo en una cuestión de violencia, estamos viviendo en una cuestión de inseguridad, entonces se va a sacrificar derechos fundamentales para poder tratar, digamos, este problema y terminar este problema en un corto plazo, cuando digamos, la obediencia del Estado o la atención del Estado debe haber estado no en una solución a corto plazo aparente, sino una solución a largo plazo. Y esto no solo de este gobierno, sino en realidad preocuparse qué sucedía con el régimen penitenciario, qué sucedía con acceso a servicios básicos, o qué sucedía incluso con la juventud en cuanto a lo que pasó en pandemia, luego de que se vio una gran cantidad de jóvenes que no ingresaron a clases, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, este tipo de problemáticas no es la voluntad principal, sino la voluntad principal, ¿cuál es? Securitizar, establecer normas que supuestamente son soluciones a corto plazo, y luego tener una cuestión de recrudecimiento de la violencia. Es decir, veamos, solo regresemos a lo que pasó con el anterior decreto. ¿Cuál es el mensaje final de haber dicho a la población: miren, ustedes pueden defenderse con armamento? Y luego acá decir, estos grupos, o más bien esta generalidad, es considerado como terrorismo. Recordemos que nosotros tenemos firmados instrumentos internacionales, tanto de Naciones Unidas como a nivel interamericano, que definen exactamente cuál es la naturaleza de un crimen, de un delito transnacional organizado. Es decir, unos componentes muy específicos en cuanto a lo que debe estar en el tipo penal, cómo se debe responsabilizar,
como se debe de tener las sanciones. Pero el terrorismo es una cuestión que incluso yo me atrevo a decir, y vemos, ¿no?, que la voluntad o la agenda del Estado obedece a otra agenda. Veamos quiénes están, digamos, detrás de las decisiones del poder punitivo. Lamentablemente los países que siempre han estado detrás de las decisiones del Ecuador. Estados Unidos, vemos esta intervención, ¿no? Entonces, al decir que se vuelve legal, digamos, esta criminalización, y no criminalización discrecional, vuelvo a repetir, porque ahora toda la generalidad de movimientos sociales va a tener este estigma de peligro. Ah, ustedes son terroristas, ustedes por estas actividades son considerados esto. Y no es que digamos que el producto final es un decreto, es lo que pasa, porque ya hemos visto que en el discurso del común del público y del común de la política ecuatoriana es el movimiento indígena son terroristas, y se vino a quemar la ciudad como terrorista. Vimos eso ya, que se haya normalizado en una norma, en un decreto, lo más nefasto que puede ser la administración en tratar problemas de inseguridad o de violencia en el país. Rosa, hablamos de dos temas. Aquí, el Ecuador tiene firmado tratados internacionales en donde no se puede criminalizar a la protesta, no se puede calificar como actos terroristas. ¿Qué consecuencias puede tener Ecuador en caso de que ya está pasando esta situación? Justo, un claro incumplimiento. Parte también de nosotros como ser organización de la sociedad civil es nuestra relación también con los organismos del sistema universal, y esto por un estatus especial que nosotros detentamos a nivel de país. Entonces, se ha hecho ya estas observaciones en Ginebra, incluso cuando estuvimos en el examen periódico universal. El uso de la fuerza, que es el aporte que presentamos nosotros como en otras organizaciones con coalición, es algo que se ha repetido desde 2008, es decir, desde que inició el mecanismo del examen periódico universal a los estados. Que los estados todavía continúen con estas políticas y con esta normativa es justo esto, no le interesa los compromisos internacionales. Y si no le interesan los compromisos internacionales, vemos que los discursos facilistas son, otros estadistas han hecho lo mismo. Por ejemplo, ¿cómo está la cuestión de infraestructura carcelaria en El Salvador? Vemos que muchas veces el común público denominador empieza a decir, pero es lo mismo que están haciendo allá, pero ¿a costo de qué? Y un costo muy grande, el sacrificio de derechos humanos. En cuanto a la criminalización de las protestas también, ¿qué implicaciones va a traer este decreto? Vemos que la identificación de un supuesto terrorista o de un grupo terrorista, como lo dije, hay que recordar este término, es discrecional y subjetivo. Supongamos que existe un estado de excepción o una manifestación y existe la complementariedad del uso de las Fuerzas Armadas. ¿Qué va a hacer una autoridad de las Fuerzas Armadas con, digamos, esta justificación donde puede supuestamente actuar? Es decir, ellos son terroristas. Imaginémonos la pena que tiene el terrorismo también en el Código Orgánico Integral Penal. Es altísimo. Si se tiene en cuenta agravantes, llega hasta 25 años una pena por terrorismo. Entonces, en ese sentido, vemos, ¿no?, cómo esta discrecionalidad lleva a un discurso de hay orden público, hay paz social y no hay personas que salen a protestar. Y luego, si no hay personas que no salen a protestar, el siguiente nivel de discurso va a ser es un gobierno, digamos, que cumple con todas las necesidades de su pueblo, resuelve todos los problemas sociales y además es un Estado de Derecho. Esa es digamos, la perspectiva en la que vamos a vivir, pero una perspectiva en donde se ha normalizado la vulneración de derechos, en donde se criminaliza a líderes sociales. Entonces ese va a ser el trasfondo de que esta discrecionalidad y de esta subjetividad se maneje en este punto. Uno de los artículos que ha generado mayor debate dentro de este decreto 730 ha sido el artículo número 3, en el cual, en general el decreto afirma que las Fuerzas Armadas pueden utilizar la fuerza, valga la redundancia. Sin embargo, el artículo 3 dice que en caso de que se llegue a que estas personas lleguen a la cárcel, el sistema, el SNAI debe protegerlos dentro de las cárceles. ¿A qué se refiere? Lamentablemente vemos una el necroderecho, es decir, se selecciona a personas que son ciudadanos y otras personas que son ciudadanos. Entonces, al existir esta técnica de necroderecho, obviamente se refleja también en técnicas políticas, que ya viene a ser como lo que se conoce como la necropolítica. Es decir, yo puedo, dentro del discurso de salvar el contrato social, decir quiénes en realidad están aptos para vivir en sociedad y quiénes no. Entonces el mensaje es muy claro. Quienes son ciudadanos son la fuerza pública, quienes no son ciudadanos y están desprovistos de derechos son las privadas de libertad. Pueden estar cumpliendo una pena allí en un centro de rehabilitación, pueden haber cometido el delito y haber sido declarados responsables,
pero que esté privado de su libertad justamente eso. Ese es el único derecho que se le priva. De ahí el Estado igual tiene una deuda muy grande en rehabilitación. ¿En qué momento se preocupó en cumplir con los estamentos internacionales de rehabilitación, reintegración y reinserción a la sociedad de una persona privada de libertad? En lo referente a derechos humanos, ¿qué implicaciones va a traer este decreto ya en un futuro? Pongámonos a pensar en un año, en 2 años. Justo, vamos a tener una aplicación de un derecho penal ilimitado. Es decir, se van a abrir procesos penales, justo lo que tenía que pasar con el compañero Leonidas Issa, por ejemplo. Él estuvo detenido en flagrancia, no sabía por qué, no sabía por qué le habían traído a Quito, y luego si sucede este tipo digamos, de movilizaciones, vamos a ver lo mismo. Una persona o un colectivo se va a enfrentar a un juicio de flagrancia y no le pongan este tipo de delitos a discrecionalidad de un miembro de la Policía Nacional o de un miembro de las Fuerzas Armadas, que él diga, mira, él es un terrorista. Imaginémonos cómo es ese etiquetamiento cuando existe, digamos, este blindaje o este escudo por parte del Ejecutivo, por parte del Estado, y que se sacrifice de derechos fundamentales. Ustedes en el comunicado que emitieron sobre este decreto mencionan que esta crisis de seguridad que vive el Ecuador es fruto del abandono histórico y sistemático del Estado, por lo que el Estado, como responsable de la ejecución de políticas públicas, debe tomar decisiones estructurales que reduzcan las desigualdades. ¿A qué se refieren? Justo. ¿Cuál en realidad debe ser la voluntad política? Es decir, ¿a dónde debe mirar la construcción de política pública? ¿En realidad debe mirar a mayor seguridad bajo el discurso de orden público y paz? ¿O en realidad debe mirar, miren, estos grupos han sido históricamente discriminados, históricamente olvidados, y es en donde están la mayor, digamos, problemática social? ¿Dónde se han declarado los estados de excepción más comunes? Esmeraldas, Guayaquil y la provincia de Los Ríos. Allí vemos dónde está esta cuestión de este foco de provincias olvidadas por el Estado. Luego ni siquiera nos imaginemos en la presencia transfronteriza también. ¿Qué ha hecho el Estado? Esa es la gran deuda y la gran pregunta que nosotros no podemos resolver. Y si podríamos resolver sería de una manera muy negativa. Por ejemplo, ha sido la misma solución tras solución. Declarar un estado de excepción, tener presencia policial y de las Fuerzas Armadas en esos lugares y luego olvidar lo que sucedió allí. Entonces, en ese sentido, es una cuestión de lo que se conoce una práctica de necropolítica, es decir, quienes merecen vivir dentro de este Estado de Derecho y quienes no. Quienes no, porque se encuentran inmiscuidos en estos problemas que tal vez ellos mismos crearon. Ese es el mensaje del Estado, si es esa es la vocación de funcionarios que tienen en decir, yo tutelo derechos, pero no me interesa qué pasa con la vida de las personas, que es lo más, digamos, digamos, indignante que se pudo escuchar a nivel internacional cuando el Estado fue examinado. Un país que cumple derechos. Un país que cumple derechos, sí, pero en una constitución de papel. Ahora veamos cómo viven las personas, cuál es su realidad y si en realidad esos derechos están tutelados, ¿no? Este decreto se firmó con el objetivo de reducir un poco la crisis de inseguridad por la que está atravesando el país. Sin embargo, desde su perspectiva, desde INRED, ¿cuáles son las acciones que el Estado debería tomar para reducir esta crisis sin afectar los derechos humanos de Ecuador? Justo. En primer lugar, empezar a pensar no en corto plazo, sino en realidad ya en largo plazo. Es decir, tener la voluntad política de pensar a largo plazo estos problemas que nosotros identificamos a lo largo de nuestros pronunciamientos, no solo en este, sino a lo largo de nuestro trabajo. Entonces, en ese sentido, no solo debe ser la tarea de las organizaciones de la sociedad civil o de las ONGs poner a la palestra pública estas problemáticas, sino en realidad que el Estado diga, estas problemáticas existen, de esta manera puedo tutelar a largo plazo y no voy a tener estas consecuencias. Eso en primer lugar, es decir, que se cambie este chip de gobernanza, de políticas a corto plazo, es decir, de soluciones parche, ¿no? Y luego sí, ya vienen instrumentos mucho más, digamos, más precisos. Lo que pasaba, digamos, con las crisis carcelarias, qué pasaba con el hacinamiento, en realidad se ha reducido. Luego, qué pasaba con los ejes de rehabilitación, cómo vemos que estas personas que se reintegran a la sociedad no tengan, digamos, estos canales de comunicación de violencia de nuevo. Luego, la agenda a la que respondemos, pensemos lo que implica la cuestión de geocrimen en lo que se conoce como el narcotráfico. ¿Quién en realidad son los primeros consumidores que digamos, aumentan esta competencia dentro de las bandas criminales? Volvemos a ver a los países de primer mundo. Entonces, la gran deuda de violencia, donde en realidad la gente, digamos, es asesinada porque una persona requiere, digamos, de un estupefaciente en un país de primer mundo, el costo es nuestro. Y en cambio la agenda de primer mundo es enviada a los países de tercer mundo a decir, oigan, tienen que obedecer esto porque si no les vamos a sancionar económicamente.
Entonces eso también hay que un poco pensar desde lo que un poco veíamos esto, la cuestión regional. ¿Qué estamos haciendo en nuestro propio territorio sin que alguien de arriba nos esté diciendo yo también estoy pendiente, ¿no? ¿Puede traernos consecuencias en cuanto a estas firmas que tenemos con tratados internacionales, con la Organización de las Naciones Unidas? ¿Qué consecuencias nos puede traer a Ecuador en caso de que este decreto se exceda? Claro, justo la respuesta nosotros la viabilizamos primero con lo que te digo, el génesis de lo que provoca estos decretos. Una acción de inconstitucionalidad a esta ley reformatoria de varios cuerpos normativos en materia de seguridad. Si la justicia constitucional reconoce que existe una contrariedad no solo de la Constitución, sino también a nivel de bloque de constitucionalidad, es decir, tratados internacionales, convenios e incluso otras normas que se refieren a otras normas que es lo conocido como soft law, podemos nosotros ahí decir el Estado es responsable y el Estado ha incumplido. Y luego sí tener una gran carga de si el Estado es responsable, organismos internacionales miren lo que nosotros a nivel de compromisos internacionales no tenemos voluntad de cumplir. Entonces, en ese sentido, como digo, los primeros herramientas son las garantías constitucionales. Un mensaje final igual para nuestro público para que pueda comprender mejor este decreto también y cuál es la afectación para los derechos. Listo. Entonces, las afectaciones que vienen a ver es esto. El mensaje va a ser una sociedad del temor, una sociedad del riesgo. ¿Cómo yo me siento seguro cuando la fuerza pública se me acerca y me pregunta, oye, usted pertenece a una movilización, oye, usted pertenece a un colectivo, entonces es terrorista? Eso es lo que va a pasar. Lamentablemente el común denominador público no es interiorizar la norma de forma técnica, es decir, yo puedo diferenciar esto, sino es decir, yo estoy facultado para hacer esto, así sean sacrificios de derechos fundamentales, ¿no? Entonces, en ese sentido, si ese trasfondo es así, vivimos en una sociedad en la cual los derechos fundamentales van a ser a discrecionalidad de un Estado policía y un Estado que solo le interesa estar en el poder, más no titular derechos fundamentales. Entonces, el papel también de la sociedad es ser muy crítica, entender muy técnico por qué este tipo de soluciones no son soluciones, sino son estas cuestiones parches que el Estado no se ha preocupado a lo largo de toda nuestra vida republicana, si no es así. Muchísimas gracias. Agradecemos a la abogada Rosa Bolaños, quien pertenece a INRED, que nos explicó un poco más sobre cómo afectan los derechos humanos este decreto 730 firmado el pasado 3 de mayo por el presidente de la República en respuesta a la resolución del Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Lo que ella nos manifestó es que vamos a vivir en una sociedad con temor, según este decreto 730, ya que también se habla sobre la criminalización, entre ellas, de las protestas sociales y también sobre la necropolítica. Es lo que les podemos informar desde aquí, desde este punto de la capital ecuatoriana. Regresamos contigo, Elvio Estudios, Corape Informa. Y el Ecuador se integra. Le agradecemos a nuestros compañeros por este reporte y ahí estábamos escuchando el análisis de Rosa Bolaños sobre el decreto 730 que declara al terrorismo como amenaza al Estado. Aquí habló de vulneración de derechos y criminalización a la protesta social. Como les mencionamos, INRED ha hecho pública su postura sobre el decreto y lo cataloga como una medida inconstitucional y desesperada que busca capitalizar el sentimiento de inseguridad generalizado para ganar aceptación al gobierno a través de decisiones que señalan empeoran el problema social que atraviesa el país.